Inscripción en mi mano. Advertencia. Los autores de este material han hecho grandes esfuerzos para garantizar que los tratamientos, los fármacos y la posología sean precisos y congruentes con los estándares aceptados al momento de la publicación. Sin embargo, los cambios constantes en la información, resultantes de la investigación y la experiencia clínica continuas, las diferencias de opiniones razonables en los profesionales de la salud y la autoridad sanitaria, los aspectos únicos de las situaciones clínicas individuales y la posibilidad de error humano en la preparación de contenidos médicos exigen que el lector haga uso de su criterio individual cuando tome una decisión clínica y, de ser necesario, que consulte y compare con información de otras fuentes. Por lo que los autores del canal no se responsabilizan por daños a terceros, ya que el material que se publica en este sitio tiene fines eminentemente educativos y La central de despacho 911 nos despacha por un varón de 25 años aproximadamente que, como antecedente, tiene hace 16 horas sufrir un accidente de motocicleta y activan el servicio de ambulancia a sus familiares porque el paciente presenta deterioro en el estado de alerta. Al arribo a la escena nos encontramos con un médico de la zona que había llegado a atender al paciente y esta persona fue la que alertó a la central de 911. El paciente se encontraba recostado sobre su cama y a la impresión general tenía un muy mal aspecto general. No tenía hemorragias visibles, respondía solo a estímulos dolorosos con extensión de las extremidades superiores e hipertonía de las extremidades inferiores. Su vía aérea era con respiración muy ruidosa y con claro sonido de gorgoteo por presencia de sangre y alimento y mucha secreción dentro de la vía aérea. Además, su mandíbula estaba fija, tenía trismus y continuamente se necesitaba succión en la vía aérea, pero debido al trismus no se podía limpiar completamente la vía aérea. Su frecuencia respiratoria era bastante rápida, rondaba los 33 respiraciones por minuto y el patrón respiratorio que presentaba el paciente era bastante regular, que hacía pensar en una cuestión neurológica, que desde el principio se sospechó debido a que existía antecedente de trauma hace 16 horas, por lo tanto tal vez nos hubiésemos estado enfrentando a un hematoma subdural o tal vez a un hematoma intraparenquimatoso. El patrón respiratorio del paciente presentaba inspiraciones muy profundas, se evidenciaba además el uso de musculatura accesoria y cuando auscultamos los campos pulmonares encontramos estertores gruesos y roncus en la base derecha y en algo más del parénquima pulmonar del pulmón derecho. El resto de campos estaban ventilados y su murmullo estaba conservado, no tenía ningún ruido adventicio adicional. El abdomen del paciente estaba blando, estaba depresible, la pelvis estaba estable y las cuatro extremidades no presentaban lesiones aparentes. En el examen neurológico las pupilas estaban isocóricas pero mióticas, con un reflejo fotomotor lento. La escala de coma de Glasgow a los estímulos dolorosos ocular no existía respuesta, verbal no había respuesta y motor adoptaba una posición de extensión de las extremidades, una posición de cerebración. El total del Glasgow fue de 4. Las cuatro extremidades se encontraban hipertónicas. En cuanto a los signos vitales, la presión arterial inicial era 140/100, la cardíaca 135, la frecuencia respiratoria de 34, el electrocardiograma mostraba una taquicardia sinusal y la saturación de oxígeno inicial fue de 88% con aire ambiente. Los familiares no informaron de ningún antecedente médico ni de alergias conocidas al paciente. La distancia al hospital era de 25 minutos desde la ubicación en la que nos encontrábamos con el paciente. Luego de discutir el caso con el médico emergenciólogo que estaba de turno, se decide de intubación facilitada por fármacos para proteger la vía aérea por el gran riesgo de aspiración y controlar de una forma más estrecha los parámetros ventilatorios para mejorar de esta forma la oxigenación y el intercambio de CO2. Se explica el procedimiento a los pacientes y se obtiene el consentimiento informado para el mismo. Mientras se preparan 2 accesos intravenosos, la monitorización completa tanto de la presión arterial, la monitorización cardíaca, la saturación de oxígeno, se despliega el equipo de vía aérea para el plan primario, el alterno, el de contingencia y el emergente. Se solicita más personal en la escena para empezar con el procedimiento. Mientras llega el personal de refuerzo, se optimiza la precarga del paciente con 500 mililitros de solución salínea, esto como medida profiláctica frente a los fármacos inductores que sabemos que directamente deprimen al corazón y causan vasodilatación y eso genera un compromiso en el gasto cardíaco y lógicamente en el contexto de un paciente que sospechamos trauma cráneoencefálico esto de ninguna forma es bueno para el paciente.
Y para la inducción se elige 15 miligramos de midazolam, para la analgesia 200 microgramos de fentanilo para un paciente que aproximadamente pesa 65 a 70 kilogramos. Y como contingencia frente a la hipotensión, aparte de la administración de 500 mililitros de cristaloide, tenemos preparado adrenalina para push 2 de 10 microgramos por mililitro. Y definimos la presión arterial que deberíamos rescatar cuando llega a 100 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. Por lo tanto, en este contexto haríamos administrar 500 mililitros adicionales de cristaloide y además de esto 10 microgramos de adrenalina en bolo cada 4 minutos para conseguir una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio. Cuando llega el personal de refuerzo, que inicialmente la tripulación, un paramédico y 2 bomberos, sin embargo en este momento cuando llegaron los demás tripulantes fueron 3 paramédicos y 3 bomberos en la escena para iniciar el procedimiento. Ok, vamos a hacer ventilación apneica. ¿Cuánto? 82. Ya, hay que ser sellado y tracción. Bien, recuerden, plan A, laringoscopía directa, abortamos si llega la saturación a 90, rescatamos BBM a 2 manos. Segunda laringoscopía, si no da resultados, directo a supraglótico iGel. Está preparado un iGel número 4 y está preparado un iGel número 5. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ok, Marcelo a la vía aérea, tu asistente de vía aérea, amigo, por favor. ¿Ya? A ver, cada 5 segundos verbalizamos duro la saturación de oxígeno y si es que llega a saturaciones críticas en 90, avisamos a todo el mundo. ¿Está bien, comando? ¿Cómo está la saturación? En cuanto llegue al 100% vamos a contar al menos 2 minutos, ¿ya? Ok, la presión arterial, ¿cuánto está? Está en 140, en la última 146,98. Ok, vamos a ponerle midazolam 12 miligramos, lo que equivaldría a 12 mililitros, ¿ya? Y vamos a ponerle fentanilo 200 microgramos, lo que equivaldría a 20 mililitros de la jeringa. Vamos a mejorar la posición, el buggy toma, ¿ya? Vamos a levantar los hombros, Medina, vamos a levantar arriba, levantamos, eso es, ahí está, perfecto. 20 hasta 30, fentanilo, ¿ya? Primero, luego vamos a ponerle desde 50 hasta 35, mira, ¿ya? Primero el fenta, ¿ya? Ok, ¿cuánto está? 99. Ok, empezamos, ¿ya? ¿Estamos todos listos? Ya está pasado, amigo, 20 de frente. Ya, pasa el mira, ahorita mismo, ¿ya? 15 ml, ¿no? ¿Ya? Saturación 99, cada 5 segundos y pasas un bolo, por favor, de lactato. Segundos. 99, comando. ¿Ya? Cada 5 ya. 15 ml de mira. Se abrió para que pase el bolo. ¿Listo? Ya se estabilizó la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto satura? 99, comando. Ya, ok. ¿Me avisas? Succión, por favor, en mi mano derecha. Succión en mi mano derecha. ¿Puedes? 99. Ok, buggy, por favor. Buggy. Mano derecha. Ya está, ya está. Tubo, por favor. Introduce. 22 centímetros. Pásale 5 más de mida. Presión arterial. Sí. ¿Cuánto está saturando? 98. En este caso conseguimos que la intubación tenga éxito en el primer intento. Y cuando hablamos de éxito en el primer intento para la intubación, hoy comprendemos que este concepto es demasiado relevante dentro de la práctica clínica de los pacientes críticamente enfermos, porque comprendemos que la evidencia creciente nos demuestra que cada uno de los intentos adicionales para introducir un tubo endotraqueal en la tráquea del paciente terminan asociándose con mayor mortalidad y con mayor morbilidad. En ese sentido, comprendemos que para tener una mayor probabilidad de éxito en el primer intento, la visión de Cormack-Lahane tiene que ser o de grado 1 o de grado 2. En la planificación previa y dentro de la preparación del paciente debemos buscar de forma deliberada que la laringoscopía, cuando la hagamos, nos entregue la mejor visión. Para eso debemos
primero posicionar de forma óptima al paciente. En el caso del video podemos notar que ponemos una almohada y cobijas debajo del occipucio del paciente y debajo de los omóplatos del paciente para que con estos adjuntos nos permita alinear el trago de la oreja con la horquilla external y de esa forma alinear los ejes de la vía aérea. Otra situación importante dentro del manejo de este paciente es que se utilizó un buggy para la intubación endotraqueal, esto debido a que también existe creciente evidencia de que el uso del buggy en el primer intento se asocia a un primer intento exitoso. Lo tercero es que se realizó laringoscopía progresiva. Esto quiere decir que mientras introducimos la pala del laringoscopio, en este caso una pala Mac 4, fuimos haciendo o más bien identificando estructuras anatómicas y primero buscamos la epiglotis, a lo que le denominamos epiglotoscopía, y luego fuimos progresando hasta encontrar la vallécula. A esto le vamos a denominar valleculoscopía, y cuando identifiquemos el ligamento ioepiglótico vamos a introducir la punta de la pala Macintosh en este sitio y a través de una tracción hacia adelante y hacia arriba conseguir la laringoscopía para exponer las estructuras anatómicas, identificar la apertura glótica, definir qué grado de Cormac-Lahane nos estamos enfrentando y frente a esto, en caso de no ser el grado de Cormac-Lahane que estemos buscando, que es el grado 1 y el grado 2A, hasta el grado 2B, buscar de forma deliberada optimizar esta laringoscopía. Debemos tener un plan frente a una laringoscopía que no nos muestra un Cormac-Lahane grado 1 o grado 2. Ante esto, la herramienta más relevante que tenemos en la actualidad, que tiene mucha más potencia en cuanto a estudios, es la laringoscopía bimanual. Como pueden notar en la imagen, el asistente de la vía aérea ha ubicado el dedo índice y el dedo pulgar dentro, o más bien tocando los cartílagos de la vía aérea. Está ubicada su mano justo sobre el cartílago tiroides, de tal forma que si yo informara mientras verbalizo el procedimiento de laringoscopía un Cormac-Lahane de grado 2B o 3, esta persona va a permitir que el operador que está haciendo la laringoscopía con su mano derecha que está libre empiece a manipular de forma externa la laringe para que de esa forma mejore la visión de Cormac-Lahane. Otro aspecto que se debe destacar dentro de la intubación es evitar la desaturación, pero para conseguir esto debemos comprender algo de fisiología. Como todos sabemos, el aire ambiente que nosotros inspiramos es una mezcla de varios gases. Dentro de los principales gases que nosotros inspiramos es un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. En una inspiración tranquila, normal, el gas que vamos a contener dentro de nuestros pulmones va a ser en su mayoría nitrógeno y solo un 21% va a ser de oxígeno. En ese sentido, cuando una persona deja de respirar, las reservas de oxígeno que tiene dentro de sus pulmones van a ser de 400 mililitros y el oxígeno que está disuelto tanto en el plasma, pero en mayor cuantía, está pegado a la hemoglobina de los glóbulos rojos, va a ser de 912 mililitros. Cuando comparamos esta gráfica, la gráfica de la izquierda de 400 mililitros de reserva dentro del pulmón con los 912 mililitros que están pegados a la hemoglobina frente a un paciente que se ha preoxigenado de forma adecuada, es decir, que ha inhalado oxígeno puro durante varios minutos, podemos notar en esta parte azul que representa el oxígeno dentro de los pulmones que hay una gran reserva de oxígeno aquí y existe una reserva un poquito más alta dentro de la hemoglobina. Como podemos notar entonces, el proceso de preoxigenación lo que busca es llenar los pulmones de oxígeno y desplazando al nitrógeno. Con esto conseguimos que el consumo de oxígeno de un adulto sano, que habitualmente suele ser de 3 mililitros por kilo por minuto, que aproximadamente serían 200 a 250 mililitros por cada minuto que pasa el consumo de nuestro metabolismo para el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa si nosotros sometemos a apnea a un paciente? ¿Cuánto tiempo van a durar estas reservas de oxígeno cuando un paciente inhala simplemente aire a un 21% de concentración de oxígeno frente a un paciente que inhala oxígeno puro?
podemos notar que el tiempo de apnea seguro de un paciente que se ha preoxigenado con oxígeno al 100% es de 9 minutos frente a un paciente que se ha preoxigenado solo con aire con un tiempo de apnea seguro de 1.6 minutos. Es decir, para que nuestros pacientes que van a ser dormidos a través de una inducción en el que vamos a comprometer los centros respiratorios y de esa forma la frecuencia respiratoria del paciente va a empezar a disminuir, y aparte de empezar a disminuir la frecuencia respiratoria, el volumen del aire inspirado o de los gases que va a inspirar el paciente también se va a ver alterado. En ese sentido, si nosotros no hacemos una preoxigenación adecuada o su equivalente, la desnitrogenización, que lo que busca es desplazar todo el nitrógeno, porque como comprendemos el aire que inhalamos tiene 78% de nitrógeno, la idea a través de la preoxigenación es desnitrogenizar, es decir, desplazar el nitrógeno para cubrir ese desplazamiento con oxígeno puro, y de esa forma podamos preoxigenar al paciente y de esa forma tener un colchón, una reserva de oxígeno lo suficientemente buena para que el periodo de apnea de este paciente sea seguro y de tal forma que la laringoscopía pueda ser exitosa. Y cuando hablamos de preoxigenación, consideremos que la técnica es muy importante. Recordemos siempre que para agarrar la máscara del BBM tenemos que utilizar la técnica 2 manos, pulgares hacia abajo, como lo pueden notar en la imagen. Adicional a esto vamos a utilizar una válvula de PIP en el puerto de exhalación del BBM a 5 centímetros de agua para de esta forma reclutar más alvéolos y generar una desnitrogenización mucho más adecuada dentro del pulmón del paciente. Podemos adicionar también cánulas nasales a flujos altos entre 10 a 15 litros por minuto para aumentar mucho más la concentración de oxígeno dentro de las vías respiratorias. Y finalmente, durante la laringoscopía, mantener estas cánulas de oxígeno a 15 litros por minuto para, a través de un gradiente de concentración, mantener esa reserva de oxígeno dentro del pulmón y que el tiempo de apnea durante la laringoscopía sea mucho más alargado y sea de esa forma seguro. Realizar una laringoscopía mucho más delicada, progresiva, y no lo que habitualmente nos acostumbran de hacer laringoscopías muy rápidas y muy traumáticas para la vía aérea del paciente. Otra. Ok, presión arterial. Verifica que esté. 99, Saturno. 140, 111. Otra tomita. ¿Ya? Inicio. Ya, guarda como sea porque... Bien, ahora sí voy a rescatar con una dosis de EPI, ¿ya? Primero la presión para ver si es que mejoró con el bolo que le dimos. 70-39 la última toma. Abro el medicamento. 10 microgramos de adrenalina. Ya. Al final rescata. Ya, ok. Claro, acá. Toma. Otra condición muy importante es que el paciente, luego de someterse a la intubación endotraqueal, nosotros lo hemos expuesto primero a fármacos de inducción que, como comprendemos nosotros, también no simplemente actúan dentro del sistema nervioso central, sino que llegan a afectar la contracción del miocardio, deprimiéndolo, y además de eso causan vasodilatación. Estas dos circunstancias pueden generar hipotensión después del periodo de intubación. Si le sumamos a eso que nuestra respiración fisiológica normal es de presión negativa, todos comprendemos que cuando el diafragma se contrae, las presiones dentro de nuestro tórax disminuyen, y esa disminución de la presión dentro de nuestro tórax genera un gradiente de presión alveolar que permite que los gases del ambiente ingresen dentro de nuestros alvéolos. Pero en ese sentido, cuando intubamos a un paciente, no le estamos entregando ventilación a presión negativa, sino más bien estamos introduciendo a través de una bolsa, válvula, mascarilla, ventilación a presión positiva, que termina afectando las presiones dentro del tórax, y eso genera presiones intratorácicas superiores que lo que van a generar es presionar a las cavidades derechas del corazón,
que funcionan a baja presión y aparte de presionar a las cavidades derechas del corazón, también van a presionar tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, disminuyendo la precarga, y cuando disminuimos la precarga, lógicamente esto va a impactar en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco en general. Una precarga disminuida también podría ser el origen de una hipotensión en el periodo perintubación o después de la intubación. Esta precarga disminuida puede ser derivado de hipovolemia, de deshidratación, entre otras cosas más. Y finalmente, el neumotórax es otra cuestión que debemos considerar si se presenta hipotensión perintubación, debido a que, sobre todo en los pacientes de trauma, aunque sin exceptuar a los pacientes que se han ventilado con el BBM de una forma muy traumática, con elevadas presiones inspiratorias, podría desencadenar un neumotórax y de forma muy rápida deteriorarse o convertirse en un neumotórax a tensión que pueda generar hipotensión y finalmente paro cardiorrespiratorio. Cuando exista hipotensión perintubación, recordar que apuntando a solucionar la mayor cantidad de causas, primero vamos a administrar cristaloide, y es lo que se hizo en el paciente. Antes de inducir al paciente, de dormirlo, lo que buscamos es optimizar la precarga administrando 500 mililitros de cristaloide. De esa forma, la precarga va a estar optimizada para el periodo en el que utilicemos esos fármacos vasodilatadores. La hemodinamia o la macrohemodinamia del paciente no se ve alterada. Además de eso, cuando el cristaloide no ha sido suficiente y sin embargo se instaura la hipotensión perintubación, que podríamos definirla como una presión arterial sistólica que cae de 100 milímetros de mercurio, estaría adecuado, o más bien está indicado, iniciar una dosis de empuje o EpiPush 2, que es nada más que administrar 10 microgramos de adrenalina cada 4 minutos para que junto con sus efectos beta como alfa hagan vasoconstricción, aumenten la frecuencia cardíaca y de esa forma consigamos mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial que está disminuida mejore. Ya se mantiene la saturación en 98, la frecuencia cardíaca igual. Frecuencia cardíaca se mantiene en 120 con una presión de 113/66. Está pasando midazolam. Tiene sangre en su armadura. Esa otra mano. Mira, tiene edema cerebral. Sigue, sangre. Es un intraparenquimatoso más que otra cosa. Un intraparenquimatoso con edema cerebral Que desplaza pero sí la línea media, ¿no? Pero sí está metido, mira, el techo ventrículo está lleno de sangre, ¿viste? Abrió ventrículo, sigue pasando. Está con desplazamiento y lo tiene colapso del ventrículo y todo esto es edema cerebral, mira.